¿Sabe usted lo que es un axioma? Axioma. ¿Qué es un axioma? No tiene que ver con la medicina. Vamos a hablar de fe y Biblia nomás. ¿Qué es un axioma? Le muestro lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. Bueno, a veces dice que sí, a veces dice que no. A ver. Ahí estamos. Según la Real Academia Española, un axioma es una proposición tan clara y evidente que se admite sin necesidad de demostración. En matemática, cada uno de los principios fundamentales e indemostrables sobre los que se construye una teoría. Son cosas que no necesitan ser explicadas, no necesitan ser probadas. Tenemos la Iglesia lo llama dogmas, dogmas de fe, la Iglesia católica. ¿Tenemos nosotros en nuestra fe axiomas o dogmas de este tipo? Los mandamientos. Y se agregan y se saca la Biblia, ¿no? ¿Tenemos algún dogma de fe? Así que la hermana dice que los mandamientos son un dogma de fe. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? ¿Alguien piensa la Biblia totalmente? ¿De dónde parte nuestra fe? Si usted tiene que explicarle a alguien, ¿de dónde parte su fe? Es el no ver y no creer y creer. Sí. Mire, si yo tengo que poner un dogma, nosotros tenemos uno solo. Y por algo nos reconocen como el pueblo del libro. El único dogma, al menos que yo reconozco, ¿sí?, es uno solo. Y es que la Biblia es la palabra de Dios. Y es el único axioma que nosotros como fe tenemos. La Biblia es la palabra de Dios. Y hoy voy a hacer una especie de clase de lógica, ¿sí? Y vamos a ir despacito, aunque no es muy largo esto, llevándole por un análisis lógico, ¿sí? Este es nuestro único principio de fe, que no necesita ser explicado. Dice que un axioma es indemostrable. La experiencia luego, a usted y a mí, nos va a convencer de que esto es cierto y por eso seguimos aferrados a esto, ¿sí? ¿Qué es esto? Que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. Y tomé unos cuantos libros y saqué unos cuantos números y iba a presentar unos cuantos números acerca de la cantidad de manuscritos y los papiros y las pruebas y la controversia y después tiré todo. Y no le voy a presentar nada de esto, porque la realidad es que usted lo toma o lo deja. O lo cree o no lo cree. Y de ahí parte toda su fe. Cuando Einstein presentaba su teoría de la relatividad, la genialidad de toda esa teoría era que partía de un solo axioma, de un solo principio, indemostrable. Se podía medir luego, sí, todo lo que usted quiera, pero partía de ahí. Y de ahí toda su lío, porque nos causó un lío que cambió la historia del pensamiento, del arte, de la guerra, de todo, de la energía. Y él decía, la velocidad de la luz es constante en todos los sistemas de referencia. Yo no le voy a explicar lo que eso significa, pero eso era todo, toda su teoría es eso. Y usted parte de ahí y empieza a jugar y saca un andamiaje gigantesco. Lo mismo pasa con nuestra fe.
Nuestra fe está basada, parada, asentada en el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Vamos a agregarle un poquito de lógica al asunto. Si la Biblia es la palabra de Dios, ¿qué implica? En primer lugar, implica que existe un Dios. Si no, no sería la palabra de Dios. Cuando usted está diciendo que la Biblia es la palabra de Dios, está diciendo que existe un Dios. Y no solo está diciendo que existe un Dios, está diciendo que existe un Dios que habla. No solo existe un Dios que habla, sino que si habla y dejó algo escrito es que tiene algo que decirnos. Y no solo tiene algo que decirnos, sino que intenta relacionarse con nosotros. Y podría darlo vuelta y verlo desde otro lugar. Y en vez de decir que Dios tiene algo que decir, podríamos decir que tenemos algo que saber de Dios. Pero la realidad es que el que dio el primer paso, ¿quién fue? Dios. No le hemos pedido a nosotros que nos escriba un libro, sino que Él ha escrito ese libro. No le hemos pedido a nosotros que nos hable, sino que Él nos ha hablado. Así que cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, estamos diciendo muchísimas cosas. Detrás de ese solo principio, ese solo axioma, la Biblia es la palabra de Dios. Hay un Dios, como dice un filósofo cristiano que se llama Francis A. Schaeffer, tremendo tipo, escribe un libro cuyo título es... Usted puede comprar la tapa del libro nomás, ¿sí? Compre la tapa y no lo lea, ¿sí? Ya con el título es suficiente. Dice, Dios está presente y no está callado. Dios está presente y no está callado. Porque Dios no es un Dios que pase desapercibido. Dios no es un Dios que esté escondido. Dios no es un Dios de enigmas, aunque es un Dios por descubrir. Y Dios tiene mucho que decir y nosotros tenemos mucho que oír, ¿sí? Si es que queremos hacerlo. Ahora, si la Biblia es la palabra de Dios y hay un Dios que nos está hablando, entonces la Biblia debe ser, y esto es súper bautista, ¿no? Nuestra única regla, en primer lugar, de fe. Esto es que la Biblia es el único lugar donde nosotros vamos a sacar lo que creemos. Yo soy muy crítico con las canciones que cantamos. ¿Y sabe por qué soy crítico con las canciones que cantamos? Porque en otra congregación, no en esta, ¿no? La mayoría de la gente canta más canciones que versículos bíblicos que lee. Canta más de lo que lee. Y como canta más de lo que lee, forma su doctrina y su fe y su creencia alrededor de lo que canta y no de lo que lee en la palabra de Dios. Y lo que cantamos no siempre es palabra de Dios. No siempre cantamos un versículo bíblico. Es más, casi nunca cantamos un versículo bíblico. Cantamos lo que alguien quiso expresar. Cantamos el sentimiento de Marcos Witt, la emoción de Jesús Adrián Romero, qué sé yo, ¿sí? ¿Expresado con qué palabras? Con las suyas. Y nos sumamos a veces a esas palabras y nos emocionamos a esas palabras. No digo que esté mal, pero cuidado, no es la palabra de Dios. Y entre medio de esas emociones hay muchas cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que dicen algunas barbaridades muy grandes acerca de lo que debiéramos creer
y estamos cantando. ¿De dónde sacamos nosotros nuestra doctrina? ¿De dónde sacamos nosotros lo que hemos de creer? De ese lugar que decimos es la palabra de Dios, es la Biblia. Usted no puede fundamentar, ni siquiera puede fundamentar su fe en las predicaciones de todos los predicadores que usted escucha, incluyéndome. Usted tiene que fundamentar su fe ¿en qué? En la palabra de Dios. A la hora de discutir con la palabra de doctrina y de la palabra de Dios, yo digo que discutir conmigo a veces es chocar como con un tren, ¿sí? Sí, yo no le voy a discutir nada que no tenga visto. Y lo que tengo visto, ¿sí? Lo creo a pie juntilla. Y lo defiendo, aunque esté equivocado. Ahora, usted con la palabra en la mano me demuestra que estaba equivocado y yo le aseguro que cambio. Pero tiene que demostrármelo con la palabra en la mano. Mientras la palabra no me hable, no espere que yo le haga caso. En cuestiones de fe. Porque la palabra manda, porque la palabra es la rectora, porque la palabra es la que me dice lo que debo creer y lo que no debo creer. Y he tomado y he gastado mucho tiempo de mi vida, y por eso celebro tener una persona como Elba Barrón de maestra. He gastado mucho tiempo en estudiar la palabra de Dios. Y no lo he hecho suficiente. Pero me he preocupado por hurguetear más allá de lo que simplemente parece decirme el texto. Y he ido a los originales, y he escuchado a los grandes hombres, y he leído los comentarios. Y lo sigo haciendo. Pero llega un momento donde todo eso, no le digo que me sobra, pero queda parte. Y es cuando Dios me habla. Hay un momento donde la palabra de Dios, me tiene que hablar. Porque Dios está presente y no está callado. Y habla fundamentalmente a través de su palabra. Puede hablarnos de un montón de formas, pero habla fundamentalmente a través de la palabra. Y la palabra parece ser inagotable. Y digo parece ser porque Dios es tan grande, pero tan grande, que tampoco está encerrado o acabado en la Biblia. ¿O usted cree que todo lo que Dios es está escrito en la Biblia? No. Hay muchísimo más Dios, o más de Dios, por descubrir que lo que la misma palabra de Dios me dice. Pero créame también que tenemos lo suficiente dentro de la palabra de Dios para conocer a Dios. Y a usted y a mí, ni a nadie le va a alcanzar la vida para sacar de la palabra de Dios todo lo que hay que sacar, o todo lo que se puede sacar. Pero eso depende de usted y de mí. En otra congregación, en Venado Tuerto, cuando yo comencé a pastorear esa iglesia, hace ya 30 y pico de años, recuerdo que una de las primeras cosas que me espantó fue que yo llegaba al templo en cualquier horario y encontraba la Biblia de los hermanos, que no eran muchos, en los bancos. ¿Qué tenía que hacer la Biblia de los hermanos en los bancos? Entonces, ¿sabe qué empecé a hacer? Se las empecé a llevar a la casa. Digo, ¿te olvidaste esto en el templo? El himnario que lo dejaran me preocupaba muy poco, porque también dejaban el himnario. ¿Sí? Sí.
Y no tenían tantas Biblias. No es que tenían una Biblia acá, otra Biblia allá. Usted sabe que no se puede tener muchas Biblias. Yo tengo cantidades de Biblia, pero hay una que es la que uso. Es una que tiene registrado lo que yo hago, lo que yo veo, lo que leo, ¿sí? Una que tiene todas las rayas. Una que se abre sola. Vio que la Biblia del hermano no se abre sola, ¿sí? Pero la de uno se abre sola, ¿sí? Va a buscar eso y está acá, al lado de esa manchita, al lado de la hoja arrugada, qué sé yo, lo que sea. Tu Biblia es tu Biblia. Ahora se me ha complicado o se me ha beneficiado la cosa con la computadora, pero también tiene sus vicios eso, ¿sí? Está muy bueno, está muy bueno. Si usted puede hacerlo con una computadora, está fantástico. Todo lo que renegábamos y transpirábamos, hoy está detrás de una tecla, detrás de un buscador, detrás de... Es fantástico. Todo lo que usted y yo necesitamos saber de Dios está en la Biblia, lo que debemos creer. La otra cosa es que si la palabra de Dios, si la Biblia es la palabra de Dios, también lo es nuestra única regla de conducta. En la palabra de Dios está todo lo que debo creer, pero también está todo lo que debo hacer. ¿Cómo me debo comportar? ¿Cómo va a vivir usted? ¿Cómo va a enfrentar este mundo? Y lo que pasa es que el siglo XXI es bastante diferente al tiempo donde, por ejemplo, Salomón escribió con tanta sabiduría Proverbios. O es muy diferente a la sociedad que enfrentaba Jesús. Sí, ¿no lo sabía Dios? Sí, claro que lo sabía. Y entonces, ¿qué me dejó escrito? Los principios con los que usted se va a tener que mover ahora y siempre. Y no importa que cambie la sociedad. Y no importa que cambien los tiempos. Pues el Señor ya se lo adelantó, los tiempos vendrán cada vez peores. Pero la forma en que usted y yo nos tenemos que comportar sigue siendo la misma. ¿Y de dónde lo va a sacar? Lo va a sacar de la Biblia. ¿Sí? Esta es una advertencia. No podemos hacer doctrina de nuestra experiencia. Su experiencia es su experiencia, ¿sí? Mi experiencia es mi experiencia y es válida, pero usted y yo no podemos hacer doctrina de la experiencia. Si se cae, si no se cae, si transpira, si no transpira, se le puso el pelo verde, si no se le puso el pelo verde, se le pararon los pelos de punta. Mire, eso es una cuestión suya, pero usted no puede hacer doctrina de eso. Y hay denominaciones enteras construidas alrededor de la experiencia. No solo construidas alrededor de la experiencia, que han sacado la mayor parte de su doctrina de la experiencia y así les va. Y esos son los problemas que tenemos. Como iglesia toda, no como congregación propia, sino como iglesia toda. La doctrina y la conducta deben salir de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a hacer un repaso rápido. Por ejemplo, ¿de qué debemos creer? Si la Biblia es nuestra regla de fe, ¿qué debemos creer? Por ejemplo, arranca diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué me puede decir esto? Y le puedo decir al menos que nuestro Dios es el creador del universo y todo lo que en él hay. Y vendrá la ciencia y me contará cosas. Y usted se prenderá como me prendo yo del Discovery Channel o del History Channel o de alguno de esos channels que andan por ahí y se verá todos los documentales y empezará a ver los descubrimientos que hacen y cómo van para allá y van para acá y van viendo cómo se formó la vida, dónde partió. Y usted dirá, está bárbaro. ¿No les va a creer? Sí, yo les creo. Hasta donde me quieren decir lo que tiene que ver con mi fe.
¿Y está bien? Sí. ¿Y me mostrarán de la evolución? Y yo diré, amén, bárbara la evolución. No necesito que me la muestren ahí, salgo al campo y pateo piedras y huesos y veo la evolución en las piedras y huesos. Y eso no quita que el que creó todas las cosas es mi Dios. Que Él lo hizo de la forma que se le antoje y de la forma que nosotros vayamos descubriendo con el tiempo y a través de la ciencia. Mi fe es bastante sencilla en ese sentido. Mi fe me dice quién lo hizo. La ciencia me dice cómo. Pero nunca me podrá decir la ciencia quién lo hizo, sino simplemente cómo lo hizo. Esa respuesta no la tiene la ciencia, pero sí la tiene mi fe. Y si yo parto de que la Biblia es la palabra de Dios, lo primero que Dios me dice es que Él fue el creador de todas las cosas. En segundo lugar, esto es muy rápido, no está ni completo ni nada, ni vaya a creer. Dice que no hay nada imposible para Dios. ¿Qué significa? Significa que el Dios que usted tiene es, como cantábamos recién, muy grande, tan grande como que es el Todopoderoso. ¿Por qué usted cree que Dios es el Todopoderoso? ¿Estuvo ahí cuando Él lo hacía? ¿Pudo usted viajar a otras galaxias y ver lo que allí hay? No. Porque el Dios que en las pequeñas cosas les es fiel, y usted lo puede comprobar, le dice, yo lo hice y no hay nada imposible para mí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice Pablo. Y Juan dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué puede sacar de ahí? Y sacamos cosas tan sencillas como que Dios es el único Dios verdadero, que hay muchos dioses. Mire, solamente en la India hay 1 millón de dioses, o algo así. ¿Sí? Pero hay un único Dios verdadero, y Jesucristo es el único mediador. Y podemos seguir. Y podremos pasarnos la vida así. Juan 3:16, ¿qué dice? Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso significa que Dios tiene un plan de salvación para el mundo. También dice Apocalipsis, que he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y dice Jesús, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el mismo que se fue también ha de venir, que Jesucristo vendrá nuevamente. Y comenzamos de la creación y terminamos en la segunda venida. Y hay muchas cosas que no le dije, pues, seguro, ¿sí? No le hablé de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es Dios, y todas esas cosas, ni de la salvación, ni de qué se trata la salvación del cielo, y de tantas otras cosas que podríamos hablar y que usted tiene en un libro. ¿En cuántas versiones la tiene? Hoy estamos viendo si podemos hacer que algunos versículos lleguen a algunos idiomas. ¿En cuántas versiones usted tiene la Biblia? Lo tiene en el lenguaje más literal, que es el de la Reina Valera, pero lo tiene en los lenguajes que quiera. Y los tienes poéticos y los tienes literarios y los tienes en sencillo, letras grandes, letras chicas, súper gigantes para los chicatos como yo, ¿sí? De bolsillo, la tiene ahora en MP3, ¿sí? Así que usted la puede escuchar.
La tiene en dibujitos animados, si la quiere también, está en dibujitos animados. La tiene filmada, ¿qué es lo que quiere? ¿Cómo quiere la palabra de Dios? Está de todas las formas de vida y por haber. También si la Biblia es me iba a saltear esto. ¿Qué debemos creer? En realidad debemos creer todo lo que ella nos dice. Pero también usted debe aprender cómo es que nos lo dice. Porque la Biblia no tiene un índice temático. La Biblia es un registro de historias. Un registro de la historia de Dios con el hombre. Apenas hay algunos libros que puede llamar teológicos que están en forma de cartas, pero que también son por historia. Y usted tendrá que ver que en la Biblia se cuenta lo bueno y lo malo. Y que se cuentan cosas que son ejemplos para imitar y ejemplos para no imitar. Y usted tendrá que poder identificar eso. ¿De la mano de quién? Por supuesto que siempre una Elba Barrón ayuda. Pero ¿de la mano de quién lo va a hacer? De la mano de Dios. Y será Él el que le muestre esto sí, esto no. ¿Y sabe cuántos cuentos equivocados nos hemos comido como iglesia? ¿Y cuánto tiempo hemos perdido siguiendo doctrinas que no son bíblicas? Y que solamente con sentarse a mirar, pero esto es lo que dice que está diciendo cuando dice otra cosa. Y discusiones de siglos que se dirimen solamente leyendo la palabra de Dios. De la mano de Dios. Si la Biblia es nuestra única regla de fe y también de conducta, ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, muy poquito puse de esto. Dice el Señor Jesús cuando le preguntan, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. ¿Cómo se va a comportar usted por el mundo? Amando a Dios y amando al prójimo. Si usted lo lee de otra forma, hay 1000 formas de leerlos en la palabra de Dios. Y por ejemplo, si le pregunta a Juan, el apóstol romántico del amor, le va a decir, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es homicida. ¿Sí? Así bien poético, bien romántico, se lo mandó decir. Esa es la forma de comportarse. Ni hablar de perdonar, de poner la otra mejilla, de ser el sostén del otro. Dice, soportándoos unos a otros, no soportando de tolerar, sino es soportando de ponerle el hombro al otro como un puntal para que el otro no se caiga. Amando a nuestros enemigos. ¿Cuántas cosas que dice, no? De cómo comportarnos. Una sola más. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hablamos poco de santidad. Muy poco. Recuerdo que una vez, en una congregación hablando de santidad, se paró una persona y me increpó. Se había enojado de tal manera por hablar de santidad. Porque la santidad duele. ¿Sabe usted que la santidad duele? La santidad molesta. Porque la santidad ilumina. Porque la santidad te deja al descubierto.
Porque la santidad dice piedra libre a lo que está escondido. ¿Alguna vez estuvo con estas personas que son tremendas en santidad? ¿Con alguna de estas personas intachables por donde la mire? Como pocas, las hay. Es difícil estar al lado de ellos. ¿Conoce usted a Carlos Anacondia, por ejemplo? Carlos es un personaje, por donde lo mire es un personaje. Y estar con él es como una cosa rara. Por lo que pasa cuando te pones al lado de él. Es como, ¿se acuerda el cono de silencio de la gente 66? ¿Era? ¿86? ¿Sí? Es más o menos así, pero en vez de ser el cono de silencio era este es el cono de santidad. Vos entras ahí y decís la flauta. Y te avergüenza. Claro que te avergüenza. Y te preguntás si sos digno de estar así, en la presencia del Señor. Y me ha pasado no con muchas personas, lamentablemente. Y con algunas que no quiero nombrar porque luego abandonaron esa santidad. Pero que cuando la tenían era imposible estar. Recuerdo esa vez cuando empezamos a hablar de santidad, esta persona se levantó y me trató de comunista. Era todo lo que tenía como insulto posible en su boca. No sé por qué, no tenía nada que ver con lo que yo estaba hablando, pero me trató de comunista, como si fuese también un pecado mortal, ¿no? Era su forma. Este señor había sido policía, así que el macartismo se ve que lo tenía todavía adentro. Molesta hablar de santidad. Ahora, déjeme concluir de esta manera. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en nuestras vidas? Cuando ocurrieron el tema de las Torres Gemelas, entrevistaron a la hija de Billy Graham. Y la pregunta fue, ¿dónde estaba Dios cuando sufríamos los ataques? Más allá de toda apreciación de lo que usted o yo pueda tener de los ataques o de los supuestos ataques. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Y ella respondió muy simplemente, Dios está donde nosotros lo pusimos. Y como nación, decía ella, nosotros dejamos de leer la Biblia en las escuelas, dejamos de orar en las escuelas. Este mismo presidente hizo que se dejara de orar, se dejara de leer la Biblia dentro de nuestros colegios, en los actos públicos. Dice, Dios está donde lo hemos puesto. Ahora yo te pregunto, ¿dónde está, qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida? Porque el lugar que ésta tenga es un reflejo de dónde has puesto a Dios en tu vida. Preguntas básicas, sencillas. ¿Cuántas veces lee la Biblia? Le pregunto a Samuel. ¿Hay algún día de tu vida que no hables con Raquel? Es imposible mantener una relación. Lo mismo le podría preguntar a Raquel, ¿no? Con respecto a Samuel. Es imposible mantener una relación si uno no se habla. Aunque sea para saludarse, decir, hola, ¿qué tal, bicho, cómo estás? Bicho con cariño, ¿no?
¿Cuántas veces usted habla con Dios? Y no me diga que ora todos los días, porque la oración en general son muy monológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que usted sí habla con Dios, pero no escucha. No le da ni tiempo a Dios a que meta un bocadillo, ¿sí? Que cuando Dios lo quiere hacer, ya se fue. Ya le dijo chao. No, estoy hablando de hablar con Dios. ¿Cuántas veces lee la palabra de Dios? ¿La lee una vez al día? ¿La lee una vez por semana? ¿O usted, como tantos otros, porque hay legiones de este tipo de personas, ¿sí? No vaya a creer que por ahí le pasa a usted solo, ¿sí? Es de los que se conforman con lo que pasa una vez a la semana aquí los domingos a la mañana. ¿Cómo es tu relación con Dios?